¿Tuvieron alguna duda en su estudiada? ¿Algo que les faltó? ¿Algo que quieran revisar antes de que continuemos con los ejercicios? ¿No? Chévere. Bien, entonces continuemos ahora con los diagramas de flujo básico. Vamos a hacerle. Muy bien. Una vez que ayer ya tuvimos todas las clases, ¿no es cierto? O las posibles clases que vamos a necesitar, vamos a tratar de hacer nuestro programa primero en un flujo, en un diagrama de flujo, que nos muestre cómo va a ser la interacción que tenga el programa con el usuario. Y luego vamos a empezar a programar. Ya, entonces vamos a empezar poniendo el inicio, ¿cierto? Que es desde donde partimos, el main de nuestro programa principal. Desde el inicio nosotros vamos a mostrar un menú principal, le vamos a llamar. Les vamos a mostrar un menú principal en donde le va a decir todas las opciones iniciales que tiene nuestro programa, ¿cierto? Como registrar profesores, registrar alumnos, registrar materias, ¿no es cierto? Y también podría tener dentro de ese menú principal el asignar, o bueno, podríamos tener el menú principal, ¿no es cierto? Y luego vamos a tener una opción para leer los datos desde el teclado, ¿cierto? ¿Cuál es la formita para leer datos desde el teclado? Parece que es esta. Vamos a verificar que sea así. Listo, entrada por teclado, ¿sí? Ese es. Entonces vamos a decir que esta es una entrada por teclado. Entonces aquí escogeremos la opción, ¿cierto? En el menú principal le vamos a decir. Eso. Aquí escoge la opción y dependiendo de la opción, ¿no es cierto? Este es el simbolito para unir. Leemos la opción por teclado y aquí vamos en el if. Supongamos que opción es igual a 1. Digamos que en la 1 nos íbamos hacia lo que son los estudiantes. Entonces aquí nosotros vamos a mostrar el menú de estudiantes, ¿sí? Significa que en el menú principal yo le voy a decir todas las opciones, más o menos como ya le habíamos puesto. Leemos la opción. Si la opción es 1, entonces le llevamos a un segundo menú de estudiantes. Si la opción no es 1, digamos que tenemos 3 opciones, ¿cierto? La forma más fácil es colocar un else así, hacia acá. Eso, ¿ya?
Este es un 2, ¿cierto? Por aquí viene si es verdadero. Y por acá se va si es falso. Y aquí es un else if, ¿no es cierto? Si es igual a 2. Si es que sí es igual a 2, se va a ir por aquí. Este sería el menú de profesores. ¿Cierto? Y de aquí nos vamos a otro de estos. Por aquí le ponemos si es falso. Tenemos en todos falso o verdadero, pero si no estoy mezclando el true con el false y el no con el sí. ¿Ya? Que sí es igual a 3, entonces vamos al menú de materias. Si es que no es igual a 3, entonces podemos, bueno, vamos a colocarle un mensajito. Vamos a poner un mensaje a pantalla, a teclado. Creo que el del teclado, si no estoy mal, es este. ¿Ya? Si no, decir el else, ¿cierto? Vamos a poner un mensaje a pantalla y regresaremos al menú principal. Allá. Nos falta en nuestro menú algo. Opción incorrecta. ¿Ya? Y creo que me falta un hito. ¿Sí? Entonces nuestro menú, vamos a ponerle aquí, no. El 4 va a decir salir. Bien, se le dice gracias. Hasta luego. Y llega al fin. Finaliza. Este es el else. Si no es la 4, que es la opción de salir, entonces presento un mensaje en pantalla que le dice opción incorrecta y le regresa al menú principal. Si es que es la opción 4 que va a ser salir, le dice gracias, hasta luego, fin. Y este es el sí. Listo. Ahí va a estar nuestro menú principal. Si era el 4, era el salir y ya no tenemos que hacer nada más. Listo. Desde nuestro menú de estudiantes le vamos a decir probablemente digite 1 si quiere registrar un nuevo estudiante. Digite 2 si quiere modificar un estudiante, ¿cierto? Y digite 3 si quiere asignar al estudiante una materia, ¿cierto? Digite 4 para regresar. Con el 4 regresamos al menú principal. Entonces, desde aquí vamos a ir nuevamente a un if. No, primero tenemos que leer una opción, ¿cierto? Esta va a ser la opción estudiante. Vamos a leerla. Una vez que hemos leído la opción estudiante, sí nos vamos a ver qué opción es, ¿no es cierto? Si es la 1, si quieren podríamos poner, bueno, nos vamos a ir para arribita. Para tener más espacio. Si es así, digamos que la opción 1 es agregar un nuevo estudiante. Aquí vamos a llamar al método, coloquemos estudiante.
Dentro de este procedimiento va a ser algunas cosas como leer todos los datos del estudiante, y finalmente crear el objeto estudiante. ¿Sí? Aquí vamos a tener un procedimiento que englobe todo eso. Agregamos los datos del estudiante y le regresamos al menú estudiantes. ¿Listo? Si la opción es 1, si no. Si la opción es 2, que es modificar un estudiante. Vamos a llamar un método para modificar estudiante. ¿Sí? Antes de modificar, nosotros necesitamos, de hecho, primero buscar nuestro estudiante. Buscamos el estudiante que queremos modificar, modificamos los datos del estudiante y le vamos a regresar al menú principal, al menú de estudiantes. Esta cosa, bueno, no quiere. Colocémosla así, eso. Buscamos al estudiante, modificamos y regresamos al menú. Si no es la opción 2, ¿cierto? La 1 va a ser agregar, la 2 va a ser modificar y la opción 3 puede ser agregar las materias al estudiante, ¿cierto? Igualito tenemos que llamar primero al buscar estudiante ¿sí? Bien. Aquí podríamos poner un if adicional. Buscamos el estudiante y aquí preguntamos si if la opción es igual a la 2, entonces nos vamos para acá a modificar estudiante. Y si no, nos vamos a agregar materias. Aquí podríamos inclusive colocar, si la opción es 2 o 3, váyase a buscar estudiante, ¿cierto? Aquí te gana poner el if, vamos a colocar, si la opción es 2, entonces váyase a modificar y si no, váyase a agregar materia. Y cuando terminamos de agregar la materia, regresaremos al menú de estudiantes. Y si la opción es 4, podría ser regresar. Con el regresar tenemos que regresarle al menú principal. Aquí le ponemos así. Y si no es la 4, entonces vamos a sacar un mensajito a pantalla. Que diga opción incorrecta.
La opción incorrecta le va a llevar al menú de estudiantes. Podríamos arreglar para que se vea mejor. Esto de aquí está bien. Esto es nuestro menú de estudiantes. La opción. Si es 1, se va a agregar estudiante. Bien. Y si no, regresa al menú. Si es 2 o 3, se va a buscar el estudiante. Luego pregunta si es la 2, se va a modificar el estudiante y luego regresa al menú de estudiantes. Si no es la 2, es decir, era la 3, se va a agregar el estudiante. ¿Dónde podemos ponerla acá? Se va a agregar la materia al estudiante. Para que todos regresen por arriba. Y regresamos al menú de estudiante. Finalmente tendríamos que si no es la 2 o la 3, si es la 4, es regresar. Podemos ponerle aquí. ¿Ya? Si es regresar, regresa al menú principal. Y si no, si no es la 4, opción incorrecta y regresamos al menú de estudiantes. Ahí creo que está un poquito mejor. El 4 tiene, si es que no, opción incorrecta, si es que sí, se va al menú principal. Listo, no hemos dejado ningún cablecito suelto por aquí, ninguna unión suelta. Ya, listo, ahí tenemos el menú estudiante. El menú de profesores debería ser muy similar. Leemos una opción de profesores. Leemos qué quiere hacer el profesor. Y aquí preguntamos si la opción es 1. Vamos probablemente a agregar un profesor. Y de agregar el profesor regresaremos al menú de profesores. Si la opción no es 1, puede ser la 2 o la 3. Nos vamos a buscar profesor.
Ya, si no era la opción de 2 o 3, ya. Bueno, de buscar profesor nos podemos ir a 1, en la que en realidad tenemos que primero irnos a una para preguntar si es la opción 3. La opción es igual a 2, entonces si nos vamos a modificar profesor, ¿cierto? Y si no, nos vamos a agregar materia del profesor. Este de aquí sería agregar materia estudiante. Y podemos regresar en los dos casos al menú de profesores. Y cuando agregamos la materia también al menú de profesor. Listo, ahora aquí tenemos el no todavía. Si no es la 1, la 2, la 3, puede ser la 4, que va a ser regresar al menú principal. ¿Ya? Y si no, nuevamente será una opción incorrecta. Y de la opción incorrecta deberíamos regresarle al menú de profesores. O sea que es más probable que esto esté mejor acá. Ya. Y hemos terminado con el menú de profesores. Y el menú de Profe, materias, dígame. profe, una pregunta. No entendí en donde, bueno, en el menú de profesores dice dos o tres, ¿no? Entonces, si yo digito dos o tres, me va a llevar a a una acción que es buscar profesores. Ok, ya estoy sintiendo. Pero cuando es opción 2, o sea, usted dijo que cuando no es no, entonces tuvo que ser 3 necesariamente. ¿Pero por Ajá. qué? Porque ¿cómo llegaste acá? Por este caminito solo llegas cuando la opción es 2 o 3. En los dos casos buscamos el profesor y luego volvemos a preguntar sobre la misma opción. Entonces, como aquí ya tienes la seguridad que llegaste aquí solamente cuando opción era 2 o 3,
Si es la 2, modificas el profesor. Y si no era la 2, pues es de ley la 3. No estamos acá donde recién leí la opción y puede ser 1, 2, 3, 4. ¿No es cierto? Ah, ya. Ya le entendí, profe, gracias. Finalmente tenemos el menú de materias, que en este no le vamos a hacer. No vamos a tener como un menú de materias. Vamos a tener agregar materia. ¿Ya? Agregamos una materia y regresamos al menú principal. Inclusive podríamos movernos para casito. Estos hay que tener cuidado, a veces se parten y nos llevan a donde no queremos. Ahí sí. ¿Ya? Si es la opción 3, solo agregamos una materia y volvemos al menú principal sin más. Solo para los estudiantes y los profesores. Vamos a movernos en otro menú, lo que nos dan nuevamente otras opciones. Ahí. Y ya, listo. Ahí más o menos ya tenemos una idea de cómo va a funcionar nuestro aplicativo. Ahora sí vamos a programar. Listo. Empezamos con un menú principal. Como vemos, este menú principal le llamamos varias veces. Cuando vemos que un montón de flechitas llegan a él, significa que lo vamos a estar usando constantemente. Por tanto, no es muy recomendable que nuestro menú principal esté aquí en el main, porque no lo vamos a poder reutilizar. Para reutilizarlo hay que transformarlo en un procedimiento o función. Entonces nosotros tenemos dentro del útil, tenemos nuestras clases y dentro del inicio tenemos el principal. Vamos a crearnos una clase llamada menú. Esta clase menú principal va a tener, vamos a hacerle pública, de tipo integer o byte, ¿cierto? La opción que vamos a leer. Nuestro constructor de la clase menú inicialmente no va a hacer nada. Vamos a colocarnos aquí un public que se llame menú 1. ¿Sí? Y aquí es donde nos vamos a traer todo lo que es el menú principal. ¿Cierto? Public void para que no devuelva nada. Tenemos el estándar. Este es el menú principal. Nos dice bienvenidos, digite el número de opción. Para estudiantes, 2 para profesores, 3 para materias, 4 para salir. ¿Cierto? En nuestro lector vamos a leer nuestra opción, que puede ser de tipo byte, ¿cierto? Entonces se cambia el lector, no es un nextInt, es un nextByte. Tenemos nuestra opción.
Si la opción es igual a 1, significa que quiere irse al menú de estudiantes. Bueno, en nuestra clase debimos haberle llamado menús y a este menú principal. La opción 1 quiere irse a Public, voy si la opción es 1, se va a menú de estudiantes. Es igual a 2. Llavecitas. Solo tenemos una actividad. Si la opción es igual a 2, vamos a crearnos menú de profesores. Si la opción es 3, se iba directo a agregar materia, ¿no es cierto? No creaba un menú. Vamos a cambiar nuestro menú principal. Vamos a decir que no es void para retornarnos un byte, que se refiere a qué opción eligieron. Ya vemos qué ocurre con estas de aquí. Pero aquí diremos con qué palabra retornamos. Return. Con return es la palabra clave que nosotros le decimos qué es lo que vamos a retornar. Si la opción es 3, retornamos directo qué opción escogió, que es la opción 3. ¿Sí? ¿Qué ocurre en el menú estudiante y en el menú profesor? Va a llevar a otro, ¿no es cierto? Y probablemente tengamos que retornar algo. Vamos a ver. Debe retornar ya. Sí, es cierto. Espérenme un ratito. Tenemos nuestro menú de estudiantes. Será muy parecido a esto. Uno para agregar. 2 para modificar. 3 para agregar una materia. 4 para regresar. Todos los menús, ¿cierto? Necesitamos algo. Y si nosotros declaramos un lector, debemos cerrarlo. En el menú de estudiantes declaramos otro lector. Bueno, esto ya voy a modificar. Pero debemos cerrar el lector con el método close. ¿Listo? Tenemos la opción del menú. Este es una de tipo byte que hemos declarado aquí. Vamos a leer qué quiere el estudiante. Si quiere agregar un estudiante, entonces
Si la opción es 1, va a retornar, agregar estudiante. Vamos a colocarle. Dígame. Disculpa, al último lo que le puse el close, ¿para qué? ¿Para qué era? ¿Para finalizar el programa o para volver a los otros menús? Solamente para cerrar este lector, este objeto que nosotros usamos el escáner para poder leer desde la pantalla, ¿cierto? Aquí lo creo, aquí lo uso para leer desde la pantalla lo que digiten con el teclado y yo siempre debo cerrar el lector, ¿sí? Para que se destruya este objeto, pero solamente el lector. O sea que si no le cierro me va a ejecutar las líneas de abajo, ¿no es cierto? No, significa que si no le cierras se va a quedar en memoria funcionando este lector y va a seguir utilizándote espacio en memoria. No que se va a ejecutar las líneas de abajo. No, no, no. Este procedimiento inicia aquí, termina aquí y finaliza ejecutándose aquí en esta línea. Pero si no cerraste el lector, lo que ocurre es que se queda espacio de memoria reservado. Entonces, este objeto tiene un método para cerrarlo, entonces debemos utilizarlo. Entonces en cada clase hay que abrirlo y cerrarlo, ¿no? Si estoy yo usándolo en cada clase, como va a ser en el caso de los menús, sí. Aquí lo declaro, lo uso y lo cierro. Ya, muchas gracias, sí. ¿Ya? En el menú principal habíamos declarado una opción. Vamos a cambiarle, vamos a colocarle esta con mayúscula para que se distinga de las otras. Aquí vamos a decir return. Vamos a colocarle en opción orden. Y vamos a ver qué número nos toca. ¿Qué es lo que quiero? Quiero transmitir desde los menús de estudiantes cuál es la opción que escogieron. Es decir, en el menú estudiante tenemos en pantalla 1, 2, 3 y 4 para regresar. Yo lo que quiero aquí es colocar this opción, es decir, la de la clase, va a ser igual en el menú estudiantes. Vamos a retornar 1, por ejemplo. La de la clase. Tenemos que hacer con else if para que no evalúe siempre. La opción es la 2. Voy a retornar el 2 por aquí. La opción es la 3. Voy a retornar el 3. 4 regresar. Y aquí ya puedo decir solo else. No le he dicho la opción incorrecta. ¿Ya? Sí, para la 4. Regresar y else. Le vamos a decir usted digitó una opción incorrecta. Deberíamos regresarle al menú estudiantes. Para eso necesitamos aprender otras instrucciones de control que aún no les enseño. Entonces, de momento vamos a decirle que no puede regresar al menú estudiantes, ¿sí? Sino que vamos a finalizar. Dígame. ¿Por qué al último solo en el else le abro y cerro llaves? ¿Y por qué no pasó eso en el if?
y en el else if. Pensaba poner más de una opción aquí, por eso abrí las llavecitas. Cuando en el if y en el else if tienes una sola instrucción, no es necesario colocar llaves. Si colocas, no pasa nada, ¿sí? Si yo hago esto, no pasa nada. Igual te va a funcionar igualito. Pero cuando es solo una opción, no es necesario. Cuando es solo una, cuando quieres ejecutar más de una acción, entonces sí debes abrir y cerrar las llavecitas para indicar dónde empieza el else y dónde finaliza. ¿Sí? Yo aquí quería poner más de una actividad, ¿no es cierto? Por ejemplo, le digo, usted digitó una opción incorrecta y en this.opción le voy a asignar, digamos que con el valor de, podemos colocar -1, ¿sí? Entonces yo aquí voy a colocar un comentario que diga, cuando la opción es incorrecta, colocamos -1 siempre. Y eso tenemos que controlar desde el otro lado. Sí, entonces el else tiene llavecitas porque tengo dos actividades. Ya listo, gracias. Cerramos el lector y nuestra menú de estudiantes nos va a devolver. Puede o no devolver. Con el void no necesita, ¿sí? Es decir, con el void no devuelve nada y hemos colocado en el atributo de la clase opción, le hemos colocado el valor. Entonces en el menú estudiante estamos devolviendo 1, 2, 3, 4 o -1 si no digitó un valor correcto. Listo, entonces el menú de estudiantes, este tampoco necesitamos. ¿Sí? El menú de estudiantes ya va a asignar un valor a la opción. Entonces, listo. Aquí es donde debemos darle un valor a esta. Punto opción. La 3 es agregar una materia. Y vamos a ver cuál le toca. Probablemente sea un 9. Ya. Lo único que he hecho aquí es mostrar en pantalla las opciones, leer, esperar que lea del teclado. Una vez que lea del teclado y determino, y en mi atributo miembro opción le he colocado los valores, ¿cierto? Y le he colocado cuando no es una opción correcta, el -1. Para el profesor esto es muy parecido, ¿cierto? Diremos el menú de profesores, agregar, modificar, le agregamos una materia, regresar, pero la opción aquí ya va a ser diferente. Tenemos 4, esta va a ser la 5, esta va a ser la 6, esta es la 7, esta la 8. Bueno, el regresar en los dos casos es igualito. Entonces podría utilizar el mismo número que usé para el regresar, que es el número 4. Aquí le coloco el 4. ¿Sí? Y el -1 para una opción incorrecta. ¿Ya? Y ahí tenemos nuestro menú de profesores. Y hemos llamado a nuestro menú de profesores y en opción vamos a tener esos valores, ¿no es cierto? Y si no, estábamos en la 7, 5, 6, 7. La 8 va a ser agregar una materia. ¿Sí? La opción es 4 aquí. Esa es la de salir. Entonces le diremos hasta luego. Gracias. Y no tenemos que hacer nada más en la opción 4. Ahora, ¿qué ocurre si no es ninguna de estas? De estas le diremos, usted digitó una opción incorrecta.
Cerramos el lector y ahí tenemos nuestro menú principal. Ya, ahora vamos a usarlo desde el inicio. Entonces declaramos aquí de tipo mi menú igual a unión de menú principal. He creado mi objeto, mi menú. Con mi menú punto tengo el menú principal 1, ¿cierto? Y el menú principal 1 me va a devolver las diferentes opciones, ¿no es cierto? Este se va a encargar de todos los menús. Al final, en esta variable, en la opción, yo voy a tener menú.opción, si es igual a 1, ¿cuál era la opción 1? Es agregar un estudiante. Entonces aquí vamos a colocarle es agregar un estudiante. Ya. Nosotros necesitamos, si queremos, por ejemplo, agregar 5 estudiantes, necesitamos algo en que almacenarlos, pero eso todavía no les enseño los vectores. Si nosotros queremos aquí agregar un estudiante, por ejemplo, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? De tipo estudiante, ¿no es cierto? Estudiante, yo le pondré el estudiante 1 es igual a 1 de estudiante. Estudiante que necesita que le envíe el código, el nombre, el género, no, la facultad, el semestre y la carrera. Esos datos necesito yo mandarle de mi estudiante. No tengo el constructor. Imprimir. Coloqué aquí va a tener 5 materias. Ya. Vamos a crearnos un método dentro de nuestra clase estudiante que se llame leer estudiante. Ingrese los datos del estudiante. Para esto desde la persona necesitamos poder leer. Vamos a llamarle leer. ¿Sí? Vamos a darle una instrucción inicial al usuario donde le decimos los datos. Bueno, en realidad no necesitamos darle una instrucción. Vamos a imprimir código, pero no print len, vamos a decir solo print. Probablemente mandémosle un enter hacia abajo. Miremos solamente código y ahí nos vamos a quedar esperando a leer. Y necesitamos declarar un lector. Y
código que vamos a asignar. Nextint. ¿Sí? N para que se vaya el enter hacia abajo. Colocaremos el lector punto next line para leernos toda la cadena, así digite con espacios. Vamos a coger todo eso y usamos el método nextLine del lector. Edad, vamos a hacer un enter. En 10.edad asignaremos lo que tiene el lector.nextByte. Género. Vamos a dar las instrucciones, vamos a decirle F para femenino o M para masculino. Leer lo que tenga el lector, punto next. Next, punto, el carácter de la posición 0. Ahí estamos leyendo un carácter. Hemos leído los datos que necesitamos. Vamos a cerrar el lector. Leímos el código, el nombre, la edad y el género de la persona. Yo puedo declarar un constructor igualito de una persona sin parámetros. Sí, yo puedo hacer eso. Los dos son constructores. Esto se denomina sobrecarga de constructores. Igual podemos sobrecargar cualquier método. ¿Qué significa sobrecargar? Crear dos que tengan el mismo nombre. ¿Qué los diferencia? La cantidad de parámetros y el tipo de parámetros que van a ingresar. ¿Sí? Inicialmente quedémonos en que podemos crear un constructor de la clase persona que no recibe parámetros y otro que sí recibe parámetros. Listo, tenemos nuestro lector de personas. Ahora sí, nos vamos al estudiante y queremos leer un estudiante. Ingrese los datos del estudiante, le decimos, y luego le vamos a decir this. Leer persona. Primerito nos va a leer los datos de la persona y luego nos va a leer los datos de la facultad. Igualito como en la persona, necesitamos declarar un lector. Leemos la facultad. Ponemos un enter. Para la carrera. Voy
voy a asignar lo que viene en el lector. Punto, next line. No coloco el print LN porque no quiero que se vaya a leer en la línea de abajo, sino que lea en la misma línea. Y ahí he leído y voy a cerrar el lector. Los datos del estudiante y estaría listo en el leer estudiante. Y voy a hacer que también mi estudiante pueda crearse sin que tenga datos. Yo me creo un constructor del estudiante. Llama al constructor de la clase persona sin datos, ¿cierto? Este constructor del estudiante llama al del persona y que igual tampoco no hacía nada, para que no nos exija datos cuando queremos crear. Nos vamos entonces al principal. Digamos que nosotros vamos a tener desde nuestra clase principal, vamos a tener, ahorita vamos a dejar que solamente podamos crear 3 estudiantes. Ahí los hemos creado vacíos. Los objetos de estudiante 1, 2 y 3 están vacíos. ¿Ya? Entonces, en la opción que dice agregar estudiante, yo puedo decir estudiante.1, leer estudiante. Se va a llamar al método de leer estudiante. Y el método de leer estudiante primerito va a decir ingrese los datos del estudiante y luego se va a ir al método de leer persona. Y en el leer persona lee sus datos básicos primero, luego regresa aquí y continúa leyendo la facultad, la carrera y el semestre y finaliza el leer estudiante. El leer estudiante está asignando en los atributos de la clase estudiante los datos, ¿no es cierto? Entonces, en estudiante 1 es donde vamos a tener todos los datos que acabamos de leer. ¿Sí? Ahí agregamos un estudiante, digamos que vamos a tener un contador de estudiantes, por llamarlo así. Inicialmente va a estar en 0, el contador de estudiantes. Preguntamos si la opción del menú es igual a 1 y el contador de estudiantes es menor que 3. Sí, porque solo puedo llenar 3 estudiantes. Entonces, leo el estudiante y le digo contador de estudiantes más, es decir, agrego un valor para que el contador de estudiantes ya esté en 1. ¿Ya? Y aquí yo debo preguntar si el contador de estudiantes es igual a 0. Entonces, lea en el estudiante 1. Si no, vuelvo a preguntar si el contador de estudiantes es igual a 1. Entonces leo en el estudiante número 2. Si no, si el contador de estudiantes ya es igual a 2, leo en el estudiante número 3. En todos los casos se va a ejecutar el contador de estudiantes más. Y cuando ya sea igual a 3 ya no va a ingresar aquí porque solo le estoy diciendo cuando es menor que 3, no cuando es igual a 3. Cuando es igual a 3
ya no me va a dejar ingresar más estudiantes. Entonces aquí le vamos a decir no hay más espacio. Agregar estudiantes. De hecho, nunca va a entrar por ahí porque aún no sabemos usar los de repetición. Pero bueno, ahí tenemos nuestro menú principal. Si la opción es 1, que es agregar un estudiante, y tenemos espacio, crearemos el nuevo estudiante. Ahora, ¿qué pasa si la opción no era 1? Y teníamos que preguntar. Ya. Si el contador de estudiantes es mayor o igual que 3, no hay más espacio. Y ahí sí podemos preguntarnos si la opción del menú es igual a 2. Contador de profesores. Menor que 3. Ya, ahí vamos a agregar un profesor. No, de hecho los contadores de Gana yo Gana les complico. Todavía no vamos a usar esto. No podemos repetir, así que nos complicamos. Si la opción 1 es leer, si la opción es 1, agregamos un estudiante. Si la opción es 2, vamos a agregar un profesor. Lice, una pregunta. En la ¿Sí? prueba del lunes vamos a hacer un programa así, como este, No, del no, estilo. no, no, O- no. Algo más chiquitito. Bastante más pequeño. Ya, pero que si domináramos este, ya el otro sería pan comido, ¿no? Exactamente. Bueno, de hecho para hacer esto, nosotros necesitamos aprender a hacer los bucles para regresar al menú principal, por ejemplo. Sabemos hacer esto. Crear una opción, el zip, elegir, leer una opción, sacar mensajes a pantalla, crear nuevas clases, pero no sabemos regresar. Entonces, por eso es que se me está complicando la vida, porque en realidad nunca voy a poder leer más de un estudiante a la vez, porque yo no puedo regresar al menú principal todavía, porque aún no les enseño esas instrucciones. También habría preguntas teóricas. Sí, de Ok. hecho, el 70% de la prueba es preguntas teóricas y solamente un
Un 30% serán preguntas de programación, pero pequeñas. Por ejemplo, que usted sepa leer algo así como esto, que pueda leer un estudiante, ¿no es cierto? Los diferentes tipos de datos, que pueda leer un string, que pueda leer una persona, en la persona tenemos más, leer un integer, leer un byte, leer un char, ¿no es cierto? Entonces usted esto sí debe poder hacer. Tanto imprimir a pantalla, cuando uso print ln, cuando uso printf, entonces eso sí debemos saber. ¿Sí? Donde decía char AT, ¿a qué se referiría? Disculpe. Eso es leer solamente un carácter, el primer carácter, por eso le pongo el de la 0, para que lo primero que digite no espere enter. De normal, por ejemplo, este next line, lo que va a hacer es esperar que el usuario digite el enter y todo lo que escribió me va a devolver en el nombre. En esta de aquí, no espera que digite la G y enter. Digita la G y ya retorna. Solo toma el primer carácter. Pensaba que el next line era para, ¿cómo se llama? Para strings. Ajá, sí, el next line aquí lo tenemos para strings. Y necesita que dé el enter y ahí retorna. El next byte también, usted digita los números, da enter y retorna. Solo el de caracteres con el next y char at 0 me va a devolver la posición 0 de lo que haya digitado, porque pudo haber digitado más, pero solo va a leer un carácter. O sea que solo pone un carácter, o una letra o un número y ya se ejecuta. Sí, solo ese carácter nos va a devolver. Ok. Profe, Dígame. ¿eso solo funciona para este caso? ¿O también se puede poner, por ejemplo, en el next line para que solo escriba y ya se ejecute? Es que el next line lo vas a usar siempre que quieras leer en cadenas, en strings. O sea, no entiendo cuál es tu pregunta. Y si solo funciona para este caso, o sea, el next line siempre lo usas con un string. El next byte con tipos de datos byte. El next int con tipos de datos integer. Y esta es la forma de leer un carácter, que es de un solo dígito, que puede ser letra o número, o también puede ser un carácter especial. ¿O a qué te refieres? Pregúntame de nuevo. O sea, lo que me refiero es, por ejemplo, en el next line es para ingresar un nombre, para que el usuario no, o sea, solo ponga el nombre y ya se ejecute. Es que tú no Sin sabes. necesidad. Ya, si no esperas el enter, por ejemplo, yo digito Sandra, espacio, Navarrete. Si no digitas el enter, tú no sabes cuándo acabó el usuario de digitar. Puede dar espacio, poner su segundo nombre, Sandra, Marianela, espacio, Navarrete, espacio, Pinto. Entonces tú no sabes cuándo vas a acabar de leer. Entonces de ley necesitas esperar a que dé el enter para que ahí terminó de digitar. El enter es como decir, acabé y ahí captura los datos. Porque no sabes cuál es la longitud de los datos. En el carácter de 1 sabes que solo va a leer 1. Igual en los números. En los números tú puedes en un integer leer solo un dígito, pero puedes leer 2 dígitos, 3 dígitos. Si es un long, si es un short, serán más dígitos. Entonces, de ley necesitas esperar el enter para saber que el usuario acabó de digitar. Y para el usuario es natural digitar un número y dar enter. Sí, una duda. Me había olvidado para qué sirve el this. El this hace referencia a esta clase, ¿sí? Es decir, a los atributos de la clase en la que me encuentro. En este caso es la clase persona. Entonces el this hace referencia a la clase persona. Eso es para que acá, por ejemplo, en el principal, yo declaré el estudiante acá, ¿no es cierto? Y yo le digo estudiante.leer estudiante, ¿no es cierto? Estoy mandándole a que lea los datos. Y cuando lee los datos, ¿en dónde se está guardando? Entonces le digo en this, significa que aquí,
en esta variable estudiante.1 se acaban de guardar los datos que leí. ¿Sí? Para eso nos sirve el this, para hacer referencia a este objeto. Pero, Gracias, Liz. ¿cómo se refleja eso en el programa? Es que no, yo tampoco entiendo muy bien el this. Ya, a ver, hagamos la pruebita. Tenemos el menú principal, ¿no es cierto? Vamos a ejecutar el menú 1. Si la opción es 1, vamos a leer el estudiante. Quedémonos ahí para probar. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Aquí estoy creando el estudiante, ¿no es cierto? Yo antes de entrar al menú principal y todo eso, yo puedo decir estudiante 1 punto imprimir estudiante. Este me va a imprimir todos los datos del estudiante, ¿cierto? Como ahorita yo lo he creado vacío, pues me va a imprimir sus datos vacío. Pero ¿qué ocurre si después de leer el estudiante yo le imprimo? ¿Sí? Va a tener ya cargados los datos. Vamos a ejecutarle para probar. Bueno, aquí nos dio, porque está imprimiéndonos esto, ¿sí? Antes del menú. Datos del estudiante, código 0, nombre null, edad 0, género otro, facultad null, carrera null, semestre 0. Porque estamos imprimiendo los datos de un estudiante que todavía no hemos cargado datos, está por default, todo en vacío prácticamente. Ahí sí ya se ejecuta nuestro menú principal, ¿cierto? Dice bienvenidos, digite el número de la opción. Entonces digamos que vamos a digitar el 1, ¿cierto? Y nos sale el segundo menú. Dice digite el número de la opción, menú de estudiantes, agregar. Vamos a digitar el 1 nuevamente y nos dice ingrese los datos del estudiante. Significa que se empezó a ejecutar este de aquí. Ingrese los datos del estudiante. Y luego se va a leer personas. Ya. Cuando se va a leer persona, ¿no es cierto? Va a ejecutar este método y se cayó aquí porque hay dos escáneres, ¿no es cierto?, que están abiertos al mismo tiempo. Leer persona tiene un escáner, ¿no es cierto? Y aquí lo va a cerrar. En el estudiante yo ya había abierto este escáner antes de leer persona. ¿Sí? Por eso es importante cerrar los escáneres. Aquí lo uso y aquí lo cierro. Pero cuando se fue a este método leer persona, el escáner estaba abierto. Y en el leer persona intento declararlo nuevamente y significa abrirlo nuevamente. Entonces por eso se me cayó. ¿Ya? Vamos a ejecutarle nuevamente. Vamos a decir que quiero un estudiante y quiero agregar el estudiante. Leer estudiante de escáner. Se nos está cayendo en el next int del leer persona. De hecho, cuando lo declaramos apenas. Digita el código y aquí se cae. En el lector.nextInt. Código es entero. Veamos.
Ya. Vemos todo ahí, porque en el menú principal coge, lee y se va a un submenú. Entonces aquí lo usamos y no lo vamos a usar más, entonces le cerramos ahí. Igualito aquí. Usamos. Profe, tal vez estaría mejor si no sé, hiciéramos como una clase en la que vamos paso por paso con las herramientas. Por ejemplo, en una clase podemos ver el DIS y también podemos ver el escáner y no sé, cosas así. Y después al final como que lo juntamos todo. Desde el menú principal, tú dices desde aquí, hacerlo todo. No, me refería a las herramientas como tal. Herramientas me refiero por ejemplo, al Ya, DIS, al ELSIF, al Public Class y eso. ya no uno tan grande. No, tú dices, dedicámonos solo al lector, solo al escáner. Sí, diría yo, porque hay partes ahí que aún no entendemos del todo. Ya. Bueno, la creada de las clases sí les quedó claro, ¿no es cierto? De pronto nos enredamos es con el tema de los menús. Sí, o sea, Dos preguntas. Sí, profe. Ya. Era sobre cómo le hace para llamar una clase que esté en otro documento, porque según yo le tiene como separado por documentos. Y la otra pregunta era referente a cómo hago en Java para crear un array y también cómo hago en Ya. Java para crear un diccionario. Ya, en Java no existen los diccionarios, en Java sí existen los arreglos, ¿sí? Y todavía no los vamos a ver. Por eso a mí también se me complica un poquito ¿cómo es? Porque yo no puedo utilizar estructuras de bucle todavía, no puedo utilizar arreglos, porque lo lógico de aquí no es declarar 5 estudiantes, sino declarar un arreglo de estudiantes, ¿ya? Pero todavía eso no vamos a ver, eso es avanzar en algo que aún sí vamos a ver en este semestre, pero no todavía, ¿sí? Entonces todavía no puedo enseñarles los arreglos. Ya más adelantito sí. ¿Y cuál era tu otra pregunta? ¿Cómo hago yo para llamar? ¿Cuál era tu primera pregunta? ¿Cómo hace para llamar las clases que las tienen diferentes archivos? Al menos es la Así, manera en tal cual. Estamos en el principal. Yo lo único que digo es import, útil, el nombre del paquete en donde está y el nombre de la clase. Estudiante, profesor. Y luego yo aquí ya pude declarar un estudiante, se llama estudiante 1, de tipo estudiante. Y yo ya le estoy llamando a sus métodos. ¿A eso te refieres? ¿A qué te refieres? ¿Cómo hago yo para llamarle? Sí, exactamente eso. No le había visto la línea de arriba. No sabía, yo creí que le estaba poniendo así nomás. No me di cuenta de que lo había importado. Gracias. Por lo general se importan solitos cuando estás dentro del mismo proyecto. El Java entiende y te da colocando. Si no, tú tienes que colocarlo a mano, pero así se importan las diferentes clases que tenemos. Ya. Listo, chicos, voy a ver cuál es el problema con el escáner y nos vemos el día de mañana, ¿ya? Para rediseñar nuestras prácticas para que no sea algo tan grande que de pronto les confunde un poquito el tener menú sobre menú sobre menú. Entonces, a lo mejor nos hubiésemos concentrado en un menú que diga crear estudiante, crear profesor, crear materia
y con eso sería suficiente, y no tener un menú y la llamada al siguiente menú y cosas así que nos están complicando un poco más, ¿de acuerdo? Entonces, nos vemos el día de mañana. Profe, tengo Dígame. una observación. Dígame. No sé si lo que decía mi compañero Héctor, podríamos hacerlo uno de nosotros en clase, algo pequeño, pero que nosotros en este caso compartiéramos pantalla y pudiéramos realizarlo por nuestra propia cuenta. De acuerdo, Sí, sí. a ver. De acuerdo, entonces podríamos hacer lo siguiente, ¿no es cierto? Nosotros tenemos en publicaciones, está puesto para el lunes la prueba número 1, ¿cierto? Ya para el lunes solo nos queda la clase de mañana y no creo que avancemos solo en una clase. Entonces movamos nuestra prueba para el día jueves. Para el siguiente jueves, ¿les parece bien? Sí. Por mi parte, sí. Sí, profe, sí. ¿Alguien tiene problema con que movamos la fecha de la prueba? No, todo bien. No hay. Listo, ahí está, publicado. Se modifica la fecha de la prueba para el jueves 24. Con eso vamos a hacer ejercicios que hagan ustedes compartiendo pantalla, ejercicios cortos. El día viernes creo que tenemos clases lunes y miércoles, ¿cierto? El martes creo que no tenemos. Sí, entonces ahí se quedan un poquito más tranquilos para que tengamos más tiempo para que ustedes puedan repasar. Y voy a hacer una especie de preguntas parecido a lo que les voy a preguntar en la prueba. Mejor me voy a concentrar en eso, en hacer preguntas similares a las de la prueba, hacer como un repaso de la prueba. ¿Les parece? Sí, profe. Está bien. Listo. Entonces nos vemos el día de mañana para hacer el repaso. Listo. Listo, que tengan un buen día. Vamos a finalizar la grabación. Listo, profe, muchas gracias. Gracias, Inge. Chao.